Fernando, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Bien? Muy bien por acá, bueno, buscando Me alegro. algunas repercusiones, bueno, pensamos en llamarte para ver, bueno, que nos compartas tu mirada, tu opinión de los ejes, de los lineamientos, de este momento político de la provincia y de lo que estuvo diciendo Figueroa esta mañana. Contanos un poco tu mirada al respecto. Yo creo que fue un buen discurso, me gustó, hizo foco en lo que yo creo va a ser el perfil de la gestión, mucho ordenamiento del Estado, mucho cuidado de los recursos públicos y mucha inversión en obra pública. Ujú. Me parece que ese es el perfil que va a tener Rolo para estos 4 años. Y bueno, ya ha dado algunos pasos, la eliminación de jubilaciones de privilegio, menos cargos públicos, menos funcionarios públicos, planes sociales sin intermediarios que se reconvierten en políticas de empleo. Me parece que empieza a dar los primeros pasos y el perfil va a ser ese. Mucho orden en las cuentas públicas y mucha inversión en infraestructura en una provincia que en todos los rubros que maticen con la infraestructura está muy desolada. Ujú. Bueno, habían sido parte de la campaña previa ese énfasis sobre la infraestructura, la obra pública, el tema de las rutas, el tema de la infraestructura escolar también. Me preguntaba mientras escuchaba a Figueroa esta mañana, mientras observábamos su discurso también, y por supuesto también con lo que vos decías recién, esto de el desafío de la obra de infraestructura en un momento de ciertas complicaciones por el tema financiamiento. ¿Se sigue sosteniendo ese afán, ese ímpetu de la obra pública del mismo modo en el que se mencionaba en la etapa previa? Uno decía, bueno, por ahí bajan un cambio, por ahí hay menos partidas presupuestarias. ¿Es posible ese plan de obra pública en este contexto económico para la provincia? Mira, el contexto económico para mí está dado en la lucha por bajar la inflación. Si baja la inflación, no solamente le rinde el mango a la persona que vive de un sueldo, le Ujú, rinde el mango a todo el mundo, ujú, a las municipalidades y a las provincias, porque sus presupuestos se convierten en previsibles. Si baja la inflación, no solo es previsible el futuro, sino las posibilidades de tomar créditos para financiar obra pública. ujú. Y si tenemos un gobernador que cuida el mango de los recursos públicos, eso puede rendir y mucho. Así que yo vi a un gobernador que tiene ese objetivo, que tiene ganas de cumplir ese objetivo y me parece que se pueden dar las condiciones para poder cumplir. Ujú. Marcelo, bueno, te escucho y digo, bueno, depende también en algún punto de la cuestión, en algún punto, no, en buena medida, de la cuestión nacional, el tema económico inflacionario, por supuesto. Y aprovecho para preguntarte también de esto que estuvo pasando. Hoy, bueno, la defensa de lo neuquino, la defensa de la institucionalidad, ¿no? Esta apuesta por el diálogo que fue la tónica de la última semana, planteada por el gobernador. Se les está complicando un poco tener esa interlocución a nivel nacional, ¿no? ¿Tenés la expectativa de que eso se modere desde el gobierno nacional? ¿Crees que eso es factible? A ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Ujú, Mi madre es neuquina, mi abuela es neuquina, mi bisabuela neuquina, con lo cual yo no le tengo que rendir a nadie ningún cupo de sangre de neuquinidad. ujú, Yo lo que quiero ver es una provincia que progresa. Ahora, cuando uno dice vamos a defender Neuquén, la pregunta es ¿quién nos ataca? ¿Verdad? Y sí. cuando yo veo las rutas hechas pomada que tienen las provincias de Neuquén, ¿es por culpa de alguien? Cuando yo veo que llegás a Chumalal y tenés problemas para hablar por teléfono, ni hablar de señal de internet, ¿es porque nos atacó alguien? Ujú, Cuando yo veo lugares maravillosos que tiene esta provincia, no a nivel sí. nacional, a nivel mundial, como Pehuen,
y llegás en las rutas de tierra con un riesgo fenomenal. Sí. ¿Es porque nos atacó alguien? ¿Vos, No, vos es decís porque tuvimos, por lo de la es, defensa? De la es porque tuvimos unos muertos administrando la provincia durante 60 años. Ujú. No es porque nos atacó alguien, ¿verdad? No poder hacer en la provincia de Vaca Muerta una decena de kilómetros desde Las Ovejas a Barbarco, no es porque nos atacó alguien, es porque tuvimos unos muertos administrando. En 70 días que llevo de legislador, Sí. declaramos la emergencia sanitaria, que no es una emergencia sanitaria, es una emergencia en la provisión de medicamentos e insumos a los hospitales públicos, Ujú. porque a las clínicas privadas no les falta nada. El problema de los insumos y medicamentos eran de los hospitales, las salitas y los centros de salud de la provincia. Eso es porque nos atacó alguien. ¿Quién dijo que había atacado a Neuquén? ¿Quién es? No, porque cuando hablamos de defender, Sí. la pregunta es quién te ataca, Pero ¿verdad? sí, no, por Entonces, ahí yo lo que, a ver, a título de análisis, de compartir discúlpame, sí, en estos 70 días sí, declaramos la emergencia carcelaria, que podría ser tranquilamente la emergencia en seguridad. sí. ¿Es porque nos atacó alguien y nos tenemos que defender? ¿O porque tuvimos unos muertos administrando durante 60 años la provincia? Entonces, yo lo que digo es Ujú. que vi hoy un gobernador que tiene las ganas y las ideas de torcer esto, Ujú. de ordenar las cuentas públicas, de que las cuentas públicas no se vayan en punteros y en favores políticos, Sí. que los planes sociales vayan sin intermediarios a las personas que lo necesitan, sin robarle los planes sociales a la gente, Ujú. convirtiendo planes sociales en empleo Sí. e invirtiendo la mayor cantidad de recursos en obra pública y en Sí. red vial. ¿Para qué? Para que haya más turistas en Chosmalal, en Barbarco, en Las Ovejas, en Pehuenia Sí. y en muchos lugares maravillosos que hoy la verdad llegamos porque tenemos la convicción de llegar, pero no la tentación de Ujú. llegar. Y el turismo es una tentación. Ahora, es el propio gobernador que habla de la defensa de lo neuquino, digamos, ¿no? No es que estamos inventando acá algo que lo sacamos de una Yo lo galera. Él hablo en términos generales porque fuimos yo defendiendo puntos. veo, mira, yo Te me cansé de te hacer... comparto una declaración, digo, pues si no queda como que estamos inventando acá sacamos No, un porque conejo yo... de la galera. Dice Figueroa en una declaración, dice, por el acuerdo de gobernanza. Dice, habla del acuerdo de gobernanza para la defensa del Neuquén. Digamos, no es que estamos acá trayendo una cosa de... Por ahí me parece que hay un matiz y No, te recontraentiendo. Obviamente una cuestión es el discurso de lo que pasó, pero digo, me parece que también se refiere a cierta avanzada sobre las cuestiones establecidas por la Constitución y los recursos naturales. Intuyo y trato de analizarlo, ¿no? Me parece que no, yo pasa creo por que ahí. ahí hubo un error del gobierno nacional Ujú. cuando planteó al principio en su ley ómnibus modificaciones y textos, olvidándose que los recursos son de propiedad de la provincia, Ujú. ¿verdad? Y también hay que hacer un fuerte planteo en la concesión de las represas hidroeléctricas que se han vencido y que también ese recurso es de propiedad de las provincias. Ujú. Pero esos son cuestiones que se tienen que resolver en las mesas de diálogo, y es la política y es la vida misma, ¿verdad? Sí. Son los conflictos que van surgiendo y que se tienen que ir normalizando. Entonces, yo la que verdad estoy contento porque vi un gobernador que quiere torcer esta inercia de no inversión en obra pública en la provincia de Neuquén. Y me gustó. Ujú. Y estamos hablando con Marcelo Bermúdez, diputado provincial de la provincia de Neuquén, por el bloque del PRO. Marcelo estuvo también planteando la cuestión de la infraestructura Figueroa
Por supuesto, el rol central del Estado y el tema de la gestión que vos reseñabas también en parte de la charla, de la entrevista, eh, sigue apuntando, por supuesto, a una mayor participación del sector privado, ¿no? Esto de, bueno, el tema del peaje, el tema de camiones que pasan y hacen estrago en la ruta de Vaca Muerta y queda esa deuda social. ¿Qué te parece esa propuesta o ese plan, ¿no? ¿Cómo lo que me ves? parece perfecto. Ujú, Es decir, nosotros tenemos una ruta como la que va desde la ciudad de Neuquén hasta Rincón de los Sauces, pasando por Añelo. Realmente tiene un tráfico fenomenal de camiones, de transporte, de bienes, de personas, increíble. Ahora, importa un gran riesgo transitar por esas rutas. Esa ruta tendría que ser una autopista. ujú, Ahora, viendo las necesidades de aplicación de recursos públicos que tenemos en la provincia de Neuquén, en seguridad, en educación, en salud, ¿cómo vamos a financiar este tipo de obras? Con lo cual, la concesión a empresas para la realización de esas obras con el cobro de un peaje es una de las herramientas a utilizar. Y como bien dijo Rolo, con la excepción de cobro a aquellos vehículos livianos que son patentados en la provincia de Neuquén, ¿verdad? Entonces, me parece que es una buena fuente de financiamiento. ujú. Y aprovecho para preguntarte un poco de la coyuntura nacional. Eh, Tema vinculado también, y vinculado a esto también, ¿no? Por supuesto, a la cuestión de ese posicionamiento de los gobernadores patagónicos. ¿Qué te pareció ese planteo que termina judicializándose en el caso del gobernador de Chubut, de Ignacio Torres? Que, bueno, un referente también del PRO aquí en la Patagonia, ¿no? Sí, un amigo Nacho. Pero, a ver, podemos hablar de Nacho Torres como podemos hablar de 24 jurisdicciones que tienen rango de provincia. Ujú, Estamos ante un nuevo esquema federal. Hasta aquí fuimos federal. Hasta aquí fuimos una organización absolutamente unitaria. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos 2.300 intendentes que en su mayoría han hecho desaguisados en sus municipios, han contratado más gente que habitantes hay en sus ciudades y sus cuentas fiscales generaron déficit permanente. Entonces, ¿qué hacían? Corrían al poder central. ¿Cuál es el poder central? El gobernador. Los 24 gobernadores o con rango de gobernadores que tenemos en la República Argentina, muchos de ellos hacían también desaguisados en sus cuentas fiscales. ¿Y qué hacían? Corrían a ver algún salvataje por parte del presidente de la Nación. Eso es un esquema unitario. Y el presidente de la Nación, o los presidentes de la Nación, en su gran mayoría, ¿qué hacían? Endeudaban a la Argentina, emitían dinero o aumentaban los impuestos nacionales para bancar a gobernadores irresponsables y a intendentes más irresponsables aún. O Bueno, esto fugarla, se ¿no? También, terminó. o ¿Cómo? fugar dólares, como terminó pasando también, ¿no? Y Kirchner se lo llevó, sí, claro. ¿Te No, acordás? Kirchner, digo, la toma de Kirchner se Caputo en el murió, gobierno de Macri y la Kirchner se salida murió, despavorida de los Kirchner fondos se de inversión que murió, entraban en pesos. Digo, No, todos no te esos ofendas, te también. doy un dato de la realidad. Yo también te estoy dando un dato de la Te realidad. doy un dato de la Porque si no es realidad. como que algunos se Kirchner, endeudan y otros no, digamos, es como, digo, me parece que Kirchner, hubo 20 años de un Kirchner, desaguisado importante, digamos, en todo caso en algunos Kirchner, tramos. Kirchner se murió sin mostrar un extracto de dónde dejó los dólares de las regalías de Santa Cruz. Entonces, lo que te quiero decir es que ahora hay un ordenamiento federal. ¿Y Sí. qué significa un ordenamiento federal? Está, Hoy hay un que, ordenamiento federal, decís vos, de la gestión de Milei. sí, claro. ¿Cuál es ese ¿Por qué ordenamiento en el que los gobernadores no pueden hablar con el presidente? No, para.
déjame plantear Sí, la sí, idea. por supuesto, por supuesto, por supuesto. ¿Por qué hay un ordenamiento federal? Porque vos no le pagás la tarjeta de crédito a tu vecino y tu vecino no te paga la tarjeta de crédito a vos. Entonces ahora lo que tenés son gobernadores sorprendidos que empiezan a ver que tienen que hacerse cargo de responsabilidades básicas. Por ejemplo, ¿el gobierno nacional se tiene que hacer cargo de garrafas de gas? No. ¿El gobierno nacional se tiene que hacer cargo de las concesiones de transporte público que hacen intendentes o gobernadores? No. Entonces, si los gobernadores se hacen cargo de la masa salarial de los docentes, ¿por qué otros se tienen que hacer cargo del incentivo docente? Entonces se empieza a reordenar un esquema federal en donde el gobierno nacional se tiene que encargar de bancar la justicia federal, la Corte Suprema, la defensa de la soberanía del país y algunas responsabilidades que por su coordinación no pueden escapar de su situación. Pero el resto se tienen que hacer cargo los gobernadores. Y de esa manera vamos a ordenar las cuentas fiscales de los municipios, las cuentas fiscales de las provincias, la cuenta fiscal de la nación, y vamos a terminar con este cáncer que tiene la Argentina hace décadas, que es la inflación, producto de la irresponsabilidad de 2.300 intendentes, en su mayoría estamos generalizando, 24 gobernadores, en su mayoría estamos generalizando, y presidente de la nación. Ahí estamos generalizando también. ¿En presidente o es más puntual? No, Nada, es un chascarrillo, un chascarrillo. Marcelo. No. Yo tengo más años de política que vos y sabés cuántas chicanas. Y yo tengo más años de periodismo que vos y sabés cuánto. Entonces, no, todos los presidentes de la Argentina, todos los presidentes de la Argentina, han contribuido a tener déficit fiscales. Claro. Obviamente, hay una lógica del peronismo que marcó, por su lógica presencia a nivel nacional, a lo largo de la historia política argentina, una mayor responsabilidad. El kirchnerismo destruyó esto, y otros que no estuvieron quizás a la altura de hacer los ajustes necesarios. Esto se corrige. Te comparto mi mirada, que es absolutamente nada, eso es. No veo un reordenamiento cuando cuando te tiran el tubo por la cabeza, cuando te corren el arco, cuando desestiman interlocutores, cuando avasallan derechos constitucionales que están establecidos como atributos provinciales, digo, lo de las hidroeléctricas, lo de los recursos naturales. Digo, me parece que ahí hay más bien me parece que más bien hay un caos, que un ordenamiento federal, al margen de la, digo, cuando no hay canales de diálogo, y lo estuvieron diciendo toda la semana pasada, digo, el Reloj Figueroa, Beretilnec, digo, los gobernadores de Juntos por el Cambio, digo, no es que, pero entiendo el fondo de lo que decís de una directiva política que busca romper, por supuesto, con lo que... un Rolando Figueroa. Pero no estoy hablando de Figueroa yo estoy hablando... No, lo nombraste a Figueroa, por eso te digo. Sí. Yo lo vi a Rolando Figueroa hoy, y durante este conflicto que vos señalás en torno a la provincia de Santa Cruz y su gobernador, con un tono siempre conciliador. Entonces yo creo... No, pero Figueroa y los gobernadores sí, del otro lado es que le tiran el exocet, a eso me refiero, digamos, ¿no? Del otro lado... Digo, el presidente, una máquina de tuitear que digamos que hemos visto, no hace falta que yo diga... Periodistas se callaron la boca durante años y tuvieron a Cristina robando y tuiteando. Yo la verdad que no me callé la boca. Robando y tuiteando, ¿verdad? Está bien, pero cuando decís mucho, es como que yo diga, muchos políticos se la llevaron toda y no diga quiénes son. Es lo mismo, hay que decirlo, digamos. Pero no te la agarres con los periodistas, digamos. Estamos hablando. Yo no me agarro con ningún periodista. Yo lo que digo es que hay periodistas que descubrieron una sensibilidad que antes no tenían. ¿Quiénes? ¿Verdad? Sí.
que le molestan los tuits de los presidentes cuando tuvimos décadas. No, a mí no me molesta, si fuera el caso, Bueno, no. entonces, si no te molesta, Sí, si no te molesta, sí, lo que tenemos que ver sí. es, yo creo No, que le hay un molesta a los presidente. gobernadores, eso es lo que estoy diciendo. Cuando dicen, che, tenemos que negociar cuestiones que son sustanciales para que la gente pueda arrancar las clases, que puedan utilizar el bondi, que no se le vaya a 3 lucas el pasaje y que lo puedan pagar o que les salga más caro ir al trabajo que el sueldo que reciben. Lo que Pero por están diciendo eso, es, queremos hablar de eso y reciben por ¿hay Twitter algún una puteada, a eso me gobernador, hay refiero. algún gobernador que se le fue a 3 lucas al bondi? No. No, ¿Está? pero hay gobernadores que Bien. están pagando con cuasimonedas los sueldos. Digo, no, digo, No, después no, a ver, fueron un si hay desastre las a administraciones previas. ver, Digo, si sí, hay gobernadores, no, porque tenemos que analizar esto con racionalidad, Fernando. Si hay gobernadores sí. que están pagando con cuasimonedas, es porque son unos inútiles. No es No, por coincido otra que cosa. han tenido descalabros, seguramente, no estoy diciendo que esté bien eso, sino estoy diciendo, che, ¿te interesa resolver por la vía del consenso algún tema Sí, o es otra pero cosa? Digo, si no es, no, porque yo si no creo que es se perder el va. tiempo, básicamente, porque llegan con una Yo, parva de votos y decís, che, no, hacemos la nuestra, no hablamos con nadie y vamos para adelante, y esto va a ser no, así. no, no, yo creo que ante eso lo que mandan son los resultados. Y van a mandar los resultados. Quédate tranquila. El gobierno de Rolo Figueroa, sus ministros, Sí. estuvieron muchos en Buenos Aires hablando con los funcionarios de Milei, ¿verdad? Me Sí, consta, sí, por supuesto, Nicolini, ayer y lo contábamos, absolutamente. ministro de Seguridad, estuvo Sí, reunido con Patricia Bullrich y su equipo para ver cómo podemos mejorar pabellones en la unidad de detención de Cenillosa y de esa manera alojar personas que hoy tenemos en comisarías en la provincia de Neuquén. Y así muchos funcionarios fueron. sí, Hay mucho diálogo entre las funciones. Nacho Torres había también pedido una autorización de endeudamiento para poder reemplazar ese préstamo, esa deuda de corto plazo que sí. hizo el gobernador anterior por una de largo plazo, y están juntándose los funcionarios para habilitarle ese endeudamiento a Sí, largo sí, sí, plazo y de sí, esa sí. manera mejorar el Es lo que hemos financiamiento. visto en las últimas horas, ayer y hoy. Marcelo, bueno, la seguimos en la próxima, un día te venís acá y bueno, y tenemos un poco más de tiempo. Desde ya, bueno, muchas gracias por estos minutos. Me está mirando acá con cara de killers del otro lado de la ventana como diciendo, che, te comiste 10 minutos la tanda. Pero bueno, gracias por estos minutos y bueno, hasta la próxima. La No, seguimos en breve. Te mando un abrazo.